Bueno, pero Soledad también trabaja con los tatuajes, ¿no? Tiene muchas acciones que tienen que ver con tatuar su cuerpo. De alguna manera es curioso porque como que también generan sensaciones extrañas, no ver a alguien tatuándose que está sufriendo el dolor de ser tatuado, que a su vez que queda como registro, ¿no? Con la piel como registro de esa memoria. Sí, cuando vino se trató ¿cuándo vino ella? ¿En mayo o junio? En mayo vinieron. Y se tatuó aquí en Ciudad de México un pensamiento. No estuve en esa acción particularmente, pero Miguel, ¿te ibas a decir algo? ¿Una pregunta? ¿Tu amenaza pregunta? Es un poco la idea de la marca, como que esa sería una idea que hemos como hablado mucho en nuestras conversaciones con Soledad. O sea, es una marca que está en el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues Soledad que trabaja mucho con el tema del cuerpo también. Y además había un punto como interesante que tiene que ver cómo esa marca se transmite a través de las generaciones, ¿no? O sea, hay una impronta que hace que eso que le pasó a tus padres te siga afectando y siga determinando en muchos niveles tu vida, ¿no? O sea, y tal vez a los hijos de la hermana de Soledad también, ¿no? O sea, hay como una suerte de marca genealógica en donde te hace o la rechazas o la asumes, ¿no? O la abrazas de alguna manera, ¿no? Entonces, como esta marca que en el caso de la entrevista que es el pasaporte, ¿no? El pasaporte es como que ese símbolo de esa historia, y lo interesante es que Soledad nunca le había preguntado a su hermana por qué había conservado la nacionalidad mexicana. Era la primera vez que para un video, para una pieza, su hermana le decía por qué para mí es conservar esa historia, ¿no? Y hablábamos también con Soledad un poco esto de también el miedo a remover, ¿no? O sea, también recordar produce miedo, ¿no? Claro, recordar se puede volver una acción política, ¿no? O sea, de búsqueda de la justicia, ¿no? Una acción política colectiva en ese sentido de resignificación, ¿no? De no olvidar, ¿no? De dignificación de las personas que vivieron o de sus historias, pero también hay un miedo por preguntar y por remover, porque pues, el recuerdo sigue doliendo, ¿eh? Sí, diría, Ivonne habla de esto en la cuestión gay, que incluso cuando Soledad vino salió a cuento, porque él lo retoma de Bourdieu y Ivonne lo retoma de Bourdieu y habla de cómo la injuria, el rechazo, se somatiza. Y entonces, cuando la injuria es aludida por medio de la ofensa o de la discriminación, sobre todo la verbal, el cuerpo reacciona. Y un poco de lo que Bourdieu establece es que hay una habituación a esto, y a partir de le das específicamente a la identidad gay, ¿no? Y después esto le pasa a los judíos, le pasa a los negros en Estados Unidos, les pasó, les sigue pasando, les pasa a los desplazados en el continente africano. Es decir, él como que intuye una si se puede decir como aventura, una especie de teoría sobre cómo recordar duele, pero sobre todo si ese recuerdo está ligado a una condición de alteridad, de una alteridad negativa, entonces no solo duele, sino que el cuerpo lo manifiesta, pues, ¿no? Lo genera de una u otra manera. Y es muy fuerte la declaración que hace Ivonne. Dice, hay palabras que te llegan a ti. Yo sé que él pone un ejemplo muy claro con los judíos, ¿no? Dice, hay gente que recuerda cómo la palabra judío en ciertos contextos era ofensiva, y aunque lo escuchaba de niño y no se refería a esa persona directamente, sentían que era ofensiva, hasta que al adquirió la conciencia dijeron, es que yo soy el judío. Entonces ya ese misil, que era como que sentías como la trayectoria o el calor del misil, y ahora ya te llega a ti. Ya sé que la ofensa, poco lo que establece es la ofensa ya va dirigida a mí, pero bueno, obviamente es otra cosa que es muy distinta a esto que están trabajando ustedes sobre recordar y esta cosa el dolor de la marca y el dolor del recuerdo. Qué loco que yo la conozco Soledad hace muchos años y
jamás me hubiese imaginado que hubiera demorado tanto en hacer una pregunta así. Y conozco a su hermana y también más me sorprendió. La calidad del dolor, ¿no? Cómo Soledad trabaja con el dolor en el cuerpo, ¿no? Cuando se hacen las marcas, los tatuajes, son algunos en particular, recuerdo acciones que ha hecho porque en ciertos lugares del cuerpo, yo no tengo ningún tatuaje, pero hay lugares que son mucho más sensibles y más dolorosos. Y ella, que tiene muchos tatuajes y que ha documentado y que gran parte de su obra tiene que ver con eso, no se anima a preguntarle a su familia por qué se fueron o qué pasó, ¿no? El miedo a ese dolor o ese dolor que está en la memoria, que es mucho más profundo y se ve mucho más doloroso para poder ocultarlo o guardarlo ahí durante tanto tiempo y trabajarlo así. Y esto de trabajarlo con su hermana. Hay un desgarro, un destierro, y así lo nombran en varias de las entrevistas que recaba Pablo Yankelevich. Nombran ese desgarro al tenerse que ir ante el terror, ante la violencia, la huida, ¿no? Y ante una situación de muerte real. O sea, muchas personas se encontraron con la lista. A los 2 o 3 días los iban a matar. Tienes que ir. Pero en ese sentido es interesante cómo, bueno, también de acuerdo a estas indagaciones, cómo para muchos México representó la posibilidad de reconstruir una identidad, ¿no? O una vida posible. Entonces por eso es la importancia como de México en una actitud muy contradictoria, ¿no? De recepción de muchos migrantes, como dice en una frase, fue la meca del exilio latinoamericano, pero a la vez de un gobierno represivo y brutal, ¿no? O sea, en ese sentido es como que, o sea, por ejemplo, yo como me conecto con esta historia, es que mis padres fueron secuestrados por el ejército, pues, ¿no? En los años 70 y fueron torturados y todo esto, y pues a mí me toca por eso esa historia, ¿no? Y es de alguna manera, pues claro, uno lo sublima en un sentido como intelectual, ¿no? Pero sientes una cierta empatía o necesidad como de reconstruir lo que te pasó, ¿no? Y también entiendo esta actitud de la hermana más bien de Soledad, de no querer hablar, ¿no? O de no querer preguntar demasiado sobre esa historia. O sea, a mí me han contado mis padres esa historia, pero me la contaron 1 o 2 veces, ¿no? Pero cuando eres más grande te surgen más preguntas, pues, y quieres preguntar, pero tienes miedo a saberlo, o sea, saber lo que te van a decir, ¿no? Entonces es como una cuestión que se mezcla mucho con los afectos, ¿no? Y afectos que pueden traer a cuenta eventos de mucha violencia, de mucho desgarro, de pérdida y de mucha inestabilidad también, porque, o sea, luego está el otro proceso, el regreso, ¿no? Como toda la experiencia de los argentinos que regresaron después de estar exiliados varios años y la manera en las dificultades a las que se enfrentaron cuando regresaron a Argentina, ¿no? O sea, por ejemplo, hay también otra historia de un señor que dice, bueno, alquilamos un departamento, ¿no? En Buenos Aires, y yo decía, pero ¿qué me falta, no? Y me dice, es que me faltan las montañas, pues, ¿no? O sea, como que no se sentía a gusto porque pues de aquí veía ahí el Valle de México, ¿no? Y lo que en un principio como que lo rechazaban o no les gustaba de México, terminaba después siendo siendo como una parte importante, ¿no? Entonces, o sea, estos como cruces, ¿no? Como esta identidad se ve como trastocada por todos estos procesos y pues bueno, que produce movimientos internos en las familias, etc. Nosotros, que fuimos los hijos de esa generación, quedamos en México, éramos argentinos, y cuando llegas a Argentina, pues ahí es esa ruptura, ¿no? Eso, como las poesías que hablaba desde Hellman, ¿no? Porque esa identidad estaba muy clara. En México yo era argentino, que vivía en México por una circunstancia política y ya me estaba por volver, en cualquier momento volvía, y pasaron 8 años y volvimos. Y entonces creo que mis padres en ese sentido no tuvieron ese problema de identidad. Ellos
fueron exiliados y se fueron porque no podían estar en Argentina porque circunstancias políticas o los iban a matar o los iban a encerrar o los iban a torturar, y nosotros quedamos con esa dualidad ahí que no pudimos decidir y que bueno, también es parte de la vida, digo. De alguna manera yo agradezco haber tenido una infancia bastante tranquila aquí, ¿no? En esas circunstancias. Tranquila a su manera, pero sí. La identidad fue el problema que tuvimos nosotros, nuestros padres tenían pedos políticos.